Aquí abran su Biblia. Voy a estar compartiendo en estos meses temas sobre lo que es la sabiduría bíblica. Y quiero hablar hoy acerca de un tema muy importante que lo titulé así. Miren, este tema originalmente va a ser para los servidores. Hoy iba a predicar el hermano Alonso, pero bueno, no tuvo tiempo para prepararse. Así que voy a compartirles un tema que es para los servidores, pero va a ser de gran bendición también para la iglesia en general. Póngale como título: Principios bíblicos de sabiduría para prosperar financieramente. Repito, principios bíblicos de sabiduría para prosperar financieramente. Y lo voy a invitar por favor a que abra Tercera de Juan 2. Fíjense lo que dice aquí, Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Este verso se ha abusado bastante por el movimiento de la prosperidad, pero no podemos negar que la Biblia realmente y claramente habla que aquel que es trabajador, que es esforzado, indudablemente va a prosperar financieramente. Y fíjense cuál es el deseo. Aquí dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y vea lo que dice más adelante: ¿en qué? Que seas prosperado en todas las cosas, o sea, en todas las áreas de tu vida, tanto espiritual, familiar, como financiera. Indudablemente, una de las prosperidades que deben estar sobre las demás siempre es la espiritual, y después la física, la de la salud, porque son las más importantes. Si no hay crecimiento espiritual, pues obviamente no hay mucho, ¿verdad?, de que obtener. Y dice: y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Así como prospera tu alma. Ahora, hay varias áreas que necesitamos ser prósperos. En el área espiritual, ¿cómo se ve una persona próspera espiritualmente? En que es madura, en que sirve a Dios. Muchas áreas que se puede ver la prosperidad espiritual. En el área física, la salud. ¿Cuántos saben que una persona que está enferma no puede servir mucho a Dios? ¿Verdad? Si está en alguna condición postrada no puede servir a Dios mucho. Luego viene nuestra prosperidad familiar, que se ve en la crianza con los hijos, en nuestra relación matrimonial. Y tercero, que es la que voy a hablar hoy, es la prosperidad financiera. Y esto habla de una estabilidad económica. ¿Y por qué no? Poder llegar a algo más, que es lo que la Biblia nos está dando principios para poder tener esa estabilidad financiera. Hoy vamos a hablar de los principios bíblicos de cómo prosperar financieramente. Ahora, no voy a lanzarme al evangelio de la prosperidad. Esa doctrina dice que simplemente por el hecho de ser cristiano, el hombre tiene que ser económicamente rico. Esa es una vil mentira. Yo estoy hablando de la verdadera prosperidad que nos habla aquí la palabra de Dios, que obviamente radica principalmente en la prosperidad espiritual, pero también en la manera bíblica de que una persona prospere económicamente. Mire, Daniel fue elegido para ser una persona con un rango alto en el gobierno, no por el simple hecho de ser creyente, sino que la Biblia claramente dice ahí que era el que tenía más conocimiento, más entendimiento. O sea, era el que estudiaba más. ¿A quién creen que le van a dar un trabajo? ¿El que domina 2 idiomas o el que nomás habla uno y es cristiano? Pues el que domina más idiomas, eso es lógico, ¿verdad? Durante muchos años se creyó que para agradar a Dios se debería de ser pobre. Y había que ser pobre para poder agradar a Dios. Esto obviamente pues no es verdad, ¿verdad? Fue una enseñanza que se desvirtuó. Facundo Cabral dijo: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y lo voy a invitar por favor a que abra Mateo 5:16. Abra Mateo 5:16, por favor. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí buenas obras se está refiriendo a nuestra conducta sabia en el diario vivir
para manejar los asuntos. Quiere decir que cuando la gente ve nuestra conducta sabia, con sentido común, en nuestras decisiones diarias, dice, ese pueblo es entendido, ese pueblo tiene sabiduría para resolver los problemas y los conflictos. Ahora, algunos creyentes fueron llamados a honrar a Dios a través del martirio, pero no todos los creyentes somos llamados a honrar a Dios por medio del martirio. Algunos creyentes fueron llamados por Dios para honrarlo y glorificarlo a través de alguna enfermedad. Ahora, no todos son llamados a glorificar a Dios por medio de una enfermedad. Pero hay algo que sí estamos todos llamados, y es a honrar a Dios y a glorificar a Dios a través de la sabiduría espiritual que Dios nos da. Mire, separar la fe del sentido común lleva al fanatismo. Y esa es una de las causas de que gran parte de la gente rechaza al cristianismo, porque sabe que muchos del movimiento cristiano hay mucha ignorancia, mucho fanatismo y mucha superstición. O sea, cuando una gente llega a una congregación, en lugar de decir, oye, qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan entendido, qué gran Dios tienen, salen diciendo, qué bola de locos están ahí. Gente realmente que raya en la ridiculez. Cuando en realidad Dios quiere que la gente salga alabando y glorificando ese lugar, porque dijo, qué gente tan sabia es esa. Qué sabia conducta tienen en ese lugar. Oye, qué sabios para administrar sus finanzas. ¿Sí? Todo eso tiene que salir glorificando a una persona que ve a un creyente sabio. Ahora, no hay deshonra más grande al nombre de Dios que un cristiano flojo. ¿Cuántos saben eso? Salomón detestaba a la persona floja, porque Dios detesta la flojera. Fíjense, dice Timoteo, un pasaje conocido, dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué ha hecho? ¿Es un testimonio para los demás? No, dice Pablo, ha negado la fe, y es peor que un ¿qué? Y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Yo conozco una persona, el hermano Refugio la ha de conocer, ¿verdad? Que decía, vamos a trabajar. Y le decía, no, es que me voy a quedar orando, porque tengo que pasar tiempo en oración. Ahora, una persona, un incrédulo que ve eso, ¿qué va a decir? Ah, qué hombre tan espiritual. No, el incrédulo que ve dice, qué hombre tan flojo. Y en vez de glorificar a Dios, se ridiculiza la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque los incrédulos, la mayoría de las veces, tienen más sentido común que los cristianos. Ellos saben que si no trabajan no van a comer. El cristiano dice, no, pues va a llover dinero. Y la Biblia dice, el que no trabaje, que no ¿qué? Que no coma. También la Biblia es lógica. Viene una pregunta aquí, a ver, hermano Jorge, por el solo hecho de que Dios es bueno y nosotros somos cristianos, ¿Dios nos va a hacer ricos? La respuesta es no. Pero miren, hay varios principios en la Biblia que nos muestran que si seguimos estos principios, indudablemente la prosperidad llegará a nuestra vida. Ahora, principio número 1, apúntelo. Y yo creo que es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero sin este, pues no. Número 1 es el temor a Dios. Y abra por favor el Salmo 112, verso 1. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Qué hay en su casa? Bienes y riquezas. Y su justicia permanece para siempre. Ahora, el primer principio para prosperar espiritualmente es ser temerosos de Dios. ¿Por qué? La gente que no es temerosa de Dios, ¿cuánto sabe que busca prosperar a cualquier costo? Quebranta la ley, soborna, roba, da mordidas y trata de enriquecerse a como dé lugar. Pero Salomón dice en el Proverbio 15:27, voy a sacar muchos proverbios, no
No todos los voy a explicar, pero el que mencione, apúntelo y lo lee en su casa, ¿ok? Salomón dijo, mas el que aborrece el soborno, vivirá. ¿Sí? Cuando no hay temor de Dios, las riquezas adquiridas por el fruto del trabajo se pierden muchas veces en los placeres. Por ejemplo, mire, Salomón mismo habló de la mujer extraña y del hombre que trabaja y gasta su dinero en prostitutas. Y fíjense lo que dice en el 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Aleja de ella su camino y no te acerques a la puerta de su casa. Pero fíjense lo que dice el verso 9, Proverbios 5:3, por si no lo encontraron. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Por qué compara aquí el dinero con años? Porque ¿dónde pasa usted la mayor parte del tiempo? En su trabajo. O sea, el dinero que representa parte o años de su vida. Cuando usted paga a una prostituta $400 y eso le costó trabajar toda la semana, usted le está regalando toda una semana de su vida, tirándolo a la basura. Dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Por lo regular las prostitutas tienen los proxenetas, quienes van y las venden y los proxenetas se quedan con el dinero. O sea que todo lo que ganaste, el proxeneta tiene una pantalla plasma, fruto de tu trabajo. Por eso, el primer principio para prosperar en la vida, ¿qué es? El temor a Dios, el temor a Jehová. Porque son agujeros por donde se escapa la bendición. Por ejemplo, fíjense, las personas que juegan casino, ¿usted las ha visto prosperar? Yo conozco como 3, 4 personas que juegan en el casino y son adictas al casino. Todo el tiempo se la pasan pidiendo prestado. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son agujeros por donde se va el dinero. ¿Usted cree que el casino no pensaron antes la manera en la cual dar cierto dinero pero quedarse con el 80-90%? Pues todo está arreglado. El casino nunca va a perder. El que va a perder es usted. Ahora, la verdadera prosperidad, para entenderla, debemos saber que lo que ganamos, nosotros solamente somos administradores y no dueños de los bienes materiales. Ahora, el propósito de los bienes materiales es usarlos para cumplir el propósito de Dios. Y esa es una mente que realmente sabe prosperar y Dios lo va a bendecir. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? Rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir? Que si yo bendigo a Dios con mis bienes, ¿Dios qué promete? Llenar mis graneros con abundancia. Ahora, ¿este proverbio ya está caduco o sigue vigente? Todos siguen vigentes, no ha caducado ningún proverbio. Sí. O sea, honra a Dios con tus bienes para satisfacer las necesidades de la obra de Dios. Ahora, yo les hago una pregunta aquí. Hermana Gloria, José cuando fue a Egipto y fue enriquecido y engrandecido en Egipto, ¿para qué Dios lo engrandeció y le dio mucho dinero? ¿Para que él se diera la gran vida o para que Dios cumpliera su propósito en el futuro pueblo judío? Exactamente, no fue para que él se diera la gran vida. Y él entendió, para esto vine, para salvar al pueblo. Cuando Dios te prospere, no es porque Dios quiere que te des la gran vida. Dios quiere que también des a Dios también. Ahora, ligado a lo anterior, va el hecho de honrar a Dios con las primicias de todos los frutos, dice ahí. Las primicias de todos los frutos es lo primero que produce un negocio que tú tienes. Ahora, cuando tú lo inviertes, cuando tú lo das a la obra de Dios, la primicia de lo que tu negocio está produciendo, es una expresión de gratitud a Dios, de decirle, Señor, este negocio prosperó, no por mi fuerza, sino por la tuya. Y es la manera en la que le estás dando toda la honra y la gloria a Dios y reconociendo que no fueron tus fuerzas, sino que fue Dios quien te lo dio.
Ahí mismo dice, pues en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si somos deshonestos en nuestras finanzas para dar a Dios, ¿ustedes creen que Dios nos confiará lo verdadero? La respuesta es obvia. Hasta el mundo sabe. ¿Quién puede confiar en una persona que no es fiel en lo que se le da? Por ejemplo, en una empresa, un empleado que roba los bienes, ¿cree que se le podrá ascender para que sea gerente? La respuesta es no. Ahora, ¿usted cree que a un cristiano Dios lo va a bendecir más cuando no ha sido fiel en las riquezas que Dios le ha confiado? La respuesta es obvia, no. Ahora, también yo le voy a decir algo. La prosperidad no llega estando acostados, no. Se necesita de un verdadero esfuerzo. Por ejemplo, yo les decía, ¿a quién va a prosperar más Dios? ¿A alguien que se prepara o a alguien que no se prepara? A alguien que se prepara. Dios ama la sabiduría y el conocimiento. A Dios le gusta que su pueblo se prepare. Su pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Por falta de conocimiento. A Dios le gusta que su pueblo crezca. Daniel era un hombre entendido. Eran sabios, conocían, leían. El pueblo judío es muy docto. ¿Sí? Daniel no fue llevado ahí nomás por nomás. Era más inteligente y más estudioso que los demás. Quien tiene sabiduría sabe producir más riquezas y dinero que quien no la tiene. Porque alguien puede tener dinero, pero si no tiene sabiduría, la pierde con el tiempo. Y esto se ve. Un papá tuvo una empresa, la hizo crecer, se la deja al hijo y a los 3 años el hijo, pum, la hace quebrar. Por falta de sabiduría. El papá tuvo sabiduría, el hijo no la tuvo. Pero miren, antes de pensar en hacerse rico, primero tiene que pensar en hacerse sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Para unos, por ejemplo, pueden llegar a África, y este es un ejemplo de una persona que llegó a África y vio a todos descalzos. Y habló y dijo, era un vendedor de zapatos. Llegó y dijo, ¿saben qué? No envíen nada de zapatos, regrésenme. Aquí la gente no usa zapatos. A la semana llegó otro sabio y dijo, no, ¿saben qué? Envíenme más cajas de zapatos, aquí se va a vender mucho, la gente no tiene. Fíjense la diferente forma de pensar. Eso es sabiduría. Ahora, cuando tenemos conocimiento, no solamente adquirimos bienes, sino que también sabemos retener los bienes que estamos formando. Dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra. ¿Quién cree que va a predicar con más seguridad? ¿Alguien que se preparó estudiando un tema o alguien que no lo estudió? Alguien que se preparó, conoce exactamente todos los versos que estudió, sabe de qué va a hablar, sabe cómo lo va a hablar, sabe cómo lo va a exponer. Pero si alguien no estudió va a estar, gloria a Dios, amén, aleluya. Sí, ¿por qué? Porque no estudió, no se preparó, no está seguro de hablar. Sí, pero una persona que se prepara tiene mucho más seguridad para hablar y exponer algo. Entonces, sabiduría, más temor de Dios, más trabajo duro, provee riqueza. El sentido común la retiene y el conocimiento la aumenta. Amén. Pero la preparación es indispensable para que cualquiera que quiera emprender un negocio pueda realmente prosperar. Dice Salomón en el Proverbios 24:27, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. O sea, la sabiduría nos dice que antes de que compres una casa, primero tengas un trabajo. ¿Qué compras tú primero, hermano Refugio? ¿La vaca o el bote? Suena chistoso, pero le voy a decir algo. Hay gente, bueno, este es un ejemplo que hace reír, porque es lógico, pero cuando lo trasladamos a la vida diaria, hay gente que hace compras que rebasan sus ingresos. Compran una casa que rebasa sus ingresos, compran un carro que rebasa sus ingresos. Pero aquí nos dice que primero, dice aquí,
Salomón, prepara tus labores fuera y disponlas en tu campo, y después edificarás tu casa, después compra tu casa, después compra tu carro, pero antes ten una base financiera para poder comprar lo que las cuentas den. No, pero por fe vamos a tener. ¿Saben cuánta gente que ha dicho que por fe va a salir ha entregado su casa? Muchísima. Porque hay asuntos que se resuelven con fe y hay otros con sabiduría. Y en los negocios, en las finanzas, se necesita la sabiduría para hacer cuentas. ¿Vamos bien? Ahora, con sabiduría y prudencia podemos aprender a hacer cálculos financieros. Fíjense lo que dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjense, ¿calcular qué? Los gastos. ¿Y la fe dónde está? En la sabiduría. No sé que después de que haya puesto el cimiento, dice, no puede acabarla. Y todos los que lo vean comiencen a decir, cuán grande es Dios. ¿Sí? ¿Comiencen a qué? Comiencen a burlarse de Él. Pero Jesús mismo dijo que quiere que la gente, cuando vea nuestras obras, se burle o lo glorifique. Lo glorifique. Ahora, ¿por qué la gente se burla de los cristianos? ¿Por qué la gente se burla de los creyentes? Por no usar la sabiduría, por no usar la cabeza, por no usar el sentido común. Por no usar el sentido común y saber que 2 más 2 son 4. No, pero por fe son 20. Viene la quiebra. Se llevan el carro que compraste o la iglesia que compraste. Porque no, la pisamos por fe. Y ahí está el que se la... Oye, dame la llave. No, pero la reclamamos por fe. No, dame la llave. No, hermanos. Y la gente, en vez de decir, qué pueblo tan sabio y entendido, dice, qué gente tan más cerrada y atarantada. Por la falta de sabiduría. Compras un carro Mustang 2009, lo andas paseando y la bendición de Jehová es la que prospera. Y a los 6 meses se lo llevaron y andas en bici. Señor, ¿por qué no proveíste dinero? Pues porque no ganaba lo suficiente para pagarlo. Es más obvio, ¿sí? Mire, una vida sin lógica financiera acarrea vergüenza y desacredito. Acarrea vergüenza. Con sabiduría también aprendemos a evitar deudas, a no deber. Dice aquí, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Pedir prestado significa estar disponible. ¿Cuántos saben que los cristianos no debemos de deber dinero? Si usted debe dinero, pague. Pablo dijo, pague a todo el que le debe. El creyente no debe de deber dinero a algún hermano. No estoy hablando de los créditos financieros, estoy hablando de deber y que no lo has pagado. ¿Sí? Pedir prestado significa estar disponible. ¿Por qué? Porque cuando alguien te presta dinero, caes en sus manos y si te dice, ¿sabes qué? Dame un ride, te tienes que ir. Porque le debes dinero. Pero eso significa estar disponible. Eso significa la palabra estar disponible. Aguas con deber dinero. Los cristianos no debemos de deber ni dinero ni compromisos, porque un compromiso también es una deuda. Yo le digo a la hermana Vero, a las 6 voy a estar ahí en su casa para, no sé, algún asunto, y no llego hasta dentro de 3 días, eso es una deuda. No falta ni palabra. Pero entramos al principio número 2. Y aquí voy a hacer una pregunta. A ver, hermano Refugio, ¿cuál es la manera bíblica para que una persona pueda tener riquezas? Te voy a dar 2 opciones: decretar o trabajar mucho. Eso, sí la atinó, ¿verdad? Trabajar. No hay otra salida. ¿Quiere prosperar? Dígalo fuerte. Hay que trabajar. Y muy duro si queremos prosperar. No hay otro camino. Ni decretando, ni atando, ni amarrando. El único camino para prosperar financieramente es trabajar duramente. Y entre más trabaje, obviamente, más va a tener. Las riquezas no son mágicas. Dios bendice el fruto del trabajo esforzado, no las ganas. ¿Cuántos tienen ganas de tener dinero? Okay.
Ahora, ¿cuántos se esfuerzan a tenerlo? Es muy diferente, ¿no? Ganas todos. Pero, por ejemplo, pregúntale al hermano Refugio, ¿quién quiere trabajar con él? Se va a las 3 de la mañana y llega a las 9 de la tarde, subirse un pino todo el día. No, ya no. Ya cambia el asunto, ¿no? Gana sí, pero ya después ya no. Ahora miren, déjenme yo explicarles algo. Porque alguno podría decir, oiga pastor, pero no, esto no es ser muy materialistas. Déjenme explico yo la diferencia. Salomón nos habla acerca de la prosperidad desde la perspectiva de la diligencia, del trabajo duro. Obviamente la otra cara de la moneda es el afán. El afán es quererte hacer rico sin pensar en Dios, sin tener a Dios en medio por enriquecerte. Pero la Biblia también nos habla claramente que Dios nos puede prosperar cuando Él está en el centro de nuestros planes y trabajamos duramente. Viene la bendición de Dios. Pero tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. ¿Cuánto dicen amén? Mire, Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente, o sea, del flojo, ¿qué le pasa? Empobrece. Empobrece. Salomón, fíjense, en su sabiduría dice, el que está pobre o el que no tiene para comer, no es por maldición, es por dos cosas. Es por flojo o porque no tiene sabiduría para gastar su dinero para invertirlo. Salomón lo dice. Mas la mano de los diligentes, el diligente es el esforzado. ¿Qué le pasa? Enriquece, dice aquí el Proverbios 10:4. Muchos han dicho, y es verdad, que el éxito financiero depende más de la transpiración que de la inspiración. O sea, se gana más sudando en el trabajo que sentado soñando. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Una persona que va a prosperar no es aquel que está sentado diciendo, ¿qué negocio voy a hacer? No, es aquel que está sudando. Es el que va a prosperar más fácil. ¿Vamos bien o no? Proverbios 20:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. Está poniendo aquí una analogía de que pasó por una huerta de un hombre flojo. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Por qué Salomón relaciona a un hombre flojo con un hombre falto de entendimiento o un hombre tonto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué al flojo lo relaciona con un tonto? Falto de entendimiento es sin entendimiento. Tonto, pues, ¿por qué? Alguien dígame. ¿Nadie? Dice, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Cómo estaba su huerta? Pues ya más acabada que nada. Ahora, ¿por qué? ¿Porque estaba maldecida o porque no la trabajaban? Porque no la trabajaban. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Ojo, pongan atención, la Biblia nos advierte a tomar consejo de los fracasos que vemos en los demás y decimos, no, es que este cuate, no, yo no quiero ser así. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormitar. Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Ante la pereza, la maldición y la pobreza son irresistibles. Los espinos son símbolo de ¿qué? De maldición. ¿Sí? Y esta es una cosecha por la flojera. Ahora, hermano Refugio, ¿cómo se rompe la maldición de pobreza? Trabajando, ¿verdad? ¿Cómo se rompe la maldición de pobreza? Fuerte. Trabajando, ¿verdad? Trabajando. O decretando. Trabajando se quita la maldición. ¿Sí? Las únicas armas que vencen la pobreza es la sabiduría y el trabajo duro. Porque también puedes trabajar duro y no tener ni un cacahuate. Yo conozco gente que gana bien y lo ves que vive peor que una persona que es indigente y gana bien. ¿A qué se debe? Pero después te sientas y, oye, pero ¿por qué gastaste en un PlayStation de $2,000? Y les ve los gastos, y, oye, ¿qué gastos tan más? No, falta de sabiduría. Lo ves que se mata trabajando, gana mucho. Tú puedes tener dos personas, fíjate bien, que ganen la misma cantidad,
Una, prosperar abundantemente con la misma cantidad, y otro, vivir como un indigente. ¿A qué se debe? ¿A que está maldecido o no tiene sabiduría? No tiene sabiduría. Como que estamos entendiendo, ¿verdad? Fíjense, dice Proverbios 10:22, es puro tesoro todo esto. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Porque mire, aquí viene una pregunta, ¿qué diferencia hay entre prosperar a la manera bíblica y prosperar a la manera no bíblica? Por ejemplo, hay gente que no es cristiana y prospera y tiene mucho dinero. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia nos la pone Salomón aquí. La bendición de Jehová es la verdadera riqueza, es la que enriquece. Y abajo viene la explicación, y no añade tristeza con ella. Esto lo voy a explicar más adelante, pero una bendición financiera que viene de Dios, ¿sí? Dios la bendice para que ese dinero no añada tristeza a tu vida. Tú puedes ver a las personas que no conocen a Dios y se enriquecen. Sus hijos todo ese dinero lo gastan en drogas, en prostitutas, acaban suicidándose luego. ¿Por qué? Porque es un dinero que no está bajo la bendición de Dios. Pero cuando uno prospera bajo la bendición de Dios, Dios dice que tu dinero, tus finanzas, las vas a disfrutar sin tristeza en ella. Qué bendición tan más grande, ¿no? Los bienes que se adquieren, dice aquí Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. O sea, que el que se enriquece como la espuma de la noche en la mañana, dice que no será ¿qué? Bendecido. Alguien que se enriquece de la noche a la mañana, a no ser porque se sacó la lotería, que también está comprobado que los que se sacaron la lotería están pobres ahorita, no es un principio sabio. El principio sabio para acumular finanzas es a través de los años, con el mucho esfuerzo. Más abajo lo dice en el Proverbios 13:11. La riqueza de vanidad disminuirán, pero el que recoge, fíjense, con mano laboriosa. ¿Qué es la mano laboriosa? ¿Qué es la mano laboriosa? Vaya a los campos para que vea la gente. ¿Cómo está con las manos? ¿Qué está haciendo? Esa es la mano laboriosa, la mano trabajadora. Dice que sus finanzas, ¿qué ocurrirán? Aumentarán con la mano que trabaja. Ahora, como cristianos necesitamos tener sabiduría, tener visión sobre nuestro dinero, sobre nuestras finanzas. Salomón dijo, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. En el Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente, o sea, del trabajador, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Cuántos conocen gente que gastan su dinero por arranques emocionales? Oye, ¿y ese carro que compraste? ¿Sabes qué? Lo compré y viene con una compra que no necesitaban. Esos son gastos por arranques emocionales. Si usted tiene una esposa que gasta por arranque emocional o un esposo que gasta por arranque emocional, no va a prosperar. De eso. Otro punto, así me hiciste reír. Otro punto muy importante. Salomón también habla de algo de mucho interés. ¿Sabían que es bíblico dejar herencia a tus hijos? Fíjense, en Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. ¿Por qué? En México se usa mucho en el que se rasquen con sus propias uñas. Pero yo le voy a decir algo. Cuando a nuestros hijos les dejamos ya un camino recorrido, es más fácil que ellos avancen más que nosotros. Porque entonces ellos al empezar de cero, tal vez van a llegar hasta donde llegamos nosotros en esta vida. Pero si usted le deja un colchón financiero, un trampolín, algo en el cual apoyarse ellos y los instruye en sabiduría, ellos van a llegar más alto que nosotros y a batallar menos que nosotros. Esto es sabio y la Biblia nos lo dice. Mi esposa tiene un primo que su papá tenía una empresa. Su papá muere y le dejó una empresa pues millonaria. El hijo se metió a estudiar también ingeniería en sistemas, en electrónica, y ahora esa empresa ha prosperado más todavía, como un trampolín.
¿Estamos bien? En Proverbios 21:17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. El otro día vi una entrevista donde está Carlos Slim y saluda a alguien y se le ve el reloj. Y trae un reloj de esos Casios de $5. Entonces le dice: oye, ¿cómo el hombre más rico del mundo trae un Casio esos de $5? Y se quedó así, sorprendida la gente. Y le preguntaron a él: oye, si tienes para comprar un buen reloj, ¿para qué? Y fíjense, respondió él con sabiduría: es que para mí no, los lujos no son importantes. Hay cosas más importantes que los lujos. Pero ¿qué es una persona que dice el dicho: el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver? Y son a los que ves que nunca tuvieron y lo primero que compran es el carro más carísimo que hay, ¿verdad? Hasta más caro que el gobernador de California pasa en un bocho y el que apenas tuvo de un carrazo. Esa es la manera de pensar, pero no. Salomón habla obviamente que nos podemos dar ciertos placeres, pero aquel que vive su vida basada en todo comprar lujos, dice, nunca va a llegar a ser rico. Hay una foto que ponen ahí de una persona con ropa, relojes, así todo, para el mundo es el rico. En cambio, otro vestido simple es el pobre. Pero no, este es lo que trae puesto, es todo lo que trae y lo debe. ¿Muy bien? Principio número 3. Ya vimos que el primero es que temer a Dios. El segundo, ¿cuál es? Trabajar. El principio número 3 es ahorrar. ¿Qué dijo? Ahorrar. No, robar no, ahorrar. Ahorrar. No me cambien las palabras. Ahorrar. Ahorrar. No, ahorrar. Ya por ahí ya se aventajó, dijo robar. No. Miren, el Proverbios 21:20, este sí ábralo. El tesoro y el aceite era un sistema de ahorro que una familia tenía en tiempos bíblicos. Y cuando una familia tenía estos bienes, tenía la posibilidad de sobrevivir a una crisis, a una sequía o épocas difíciles de hambre. Y Salomón, fíjense, usó tanto el tesoro como el aceite y dijo: tesoro preciado y aceite hay en la casa del falto de fe o del sabio. Del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, nos está hablando Salomón que es sabio ahorrar, tener un colchón financiero para cuando vengan tiempos difíciles. Ahora yo les quiero preguntar, ¿vienen tiempos difíciles a veces? Sí. Para eso nos dice que tengamos un colchón financiero. En cambio, el que no piensa de esta manera, cuando vienen los tiempos difíciles, no tiene cómo salir del problema, no tiene cómo hacerle. Por eso este colchón es para los tiempos difíciles. Los expertos dicen que para que tú empieces a formar un colchón financiero, de lo que tú ganas semanal o mensualmente, aparta cada semana el 5%. Y de esa manera tú vas creando un colchón financiero para cuando venga una situación difícil. Salomón también dijo, el avisado ve el mal y se esconde o se prepara. Ya por ahí están diciendo que ya no esperen nada del Seguro Social. Bueno, ya si están avisando, ¿qué debe de hacer? No, pues prepararse, a ver, una aseguranza, la sabiduría se debe de usar. ¿Sí? La sabiduría se debe de usar. Aún preparar nuestro funeral. ¿Dónde nos van a enterrar? ¿Verdad que no es gratis? No es gratis, cobran. Eso lo debe usted de preparar. Mi abuelo, así como lo ven, él tiene preparado ya su funeral, fíjense. Ya preparó hasta las flores que quiere que le pongan. Eso es saber prevenir. ¿Verdad? ¿Cuántos ya tienen preparado su funeral? Ya, mira, pero los demás deberían de. ¿O quién lo va a pagar? Luego dicen, pues hay que paguen los demás, yo ya me voy. Vamos bien, miren. Salomón dijo, ve la hormiga, perezoso. Mira sus caminos, o sea, mira cómo le hace y sé sabio.
Aun cuando no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega para su mantenimiento. O sea, hermanos, si la hormiga tiene un cerebrito así chiquitito, y usted lo tiene así, usted tiene que ser más sabio y con sentido común que ese animalito tan chiquito. En realidad Salomón está ridiculizando al ser humano por medio de este ejemplo tan pequeñito. Por lo tanto, diga al lado, ahorra, porque los tiempos difíciles están asegurados, ¿verdad? La fe no es una puerta abierta para no ser sabios. Número 4. Entonces ya vimos, primer principio, ¿cuál es? Temor a Dios. El segundo, trabajar. Tercero, ahorrar. Viene el cuarto. Dar lo que por ley le corresponde a Dios. Ya hubo silencio aquí, pero es parte de la prosperidad. Es parte de la prosperidad. Porque también Dios tiene que cuidar las finanzas. ¿Sí? A fin de enseñarnos a ser buenos administradores y de que su reino avance en la tierra, Dios ha establecido el principio del diezmo desde el tiempo patriarcal para sostener su obra. ¿Están de acuerdo en eso? Si Dios hubiera querido, hubiera obligado al gobierno a que pagara aquí, para pagar la renta. Pero Dios no. Dios quiso que de los corazones regenerados se sostenga ¿qué? Se sostenga la obra. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, algunos pueden decir, no, pero yo no creo en el diezmo. El diezmo es de la ley. Ahorita vamos a ver eso. O algún otro puede decir, lo que importa es el corazón. Yo voy a dar $1. ¿Se imagina que yo llegue ahí a la comisión de luz y tengo un recibo de $100? Acuérdense que estamos usando aquí ahorita la lógica, el sentido común. Y el recibo es de $100 y yo traigo $1. Y le digo, vengo a pagarle la luz. Oiga, pero le faltan $99. No, lo que importa es el corazón. ¿Qué cree que me va a decir? Este fanático, o sea, cae uno en ridiculeces. Fíjense, para poner un ejemplo claro, aquí en la iglesia, 1, 2, 3, 4, solamente 6 personas diezman. 6. Uno diezma 50, otro 40, otro 100, otro 300, otro 60 y otro 100. De los demás, fuera de estos 2, 4, 6, todos dan entre 5 a $10. Estamos siendo lógicos. Si estos 6 que dan sus diezmos dijeran, yo no creo en el diezmo, y también pusieran $5, ¿creen que esta obra se podría sostener? ¿Sí están aquí o no? Pues es algo lógico, pues, es algo lógico. ¿Sí? Abra por favor Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice, ya un pasaje bien conocido, vamos a leer desde el 10. Dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿dónde? Haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? En el templo, en la casa de Dios, en la iglesia. O sea, que haya recursos financieros para suplir las necesidades de este lugar. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? La gente dejó de ¿qué? Dígalo fuerte. De diezmar. Y si no había diezmos, ¿quiénes no podían sostenerse? Dígalo fuerte. Los encargados del templo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Mire, Pablo dijo en 1 Corintios 9:13, rápidamente dice, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Hablando de Malaquías, hablando del servicio del templo. En el verso 14 dice, así también ordenó el Señor, de la misma manera, de que la gente debe de llevar sus diezmos a Dios. Y de ahí se cubren las necesidades del templo. Es el mismo principio.
Dice, así ordenó el Señor, que también se viva del Evangelio y que también se supla las necesidades del templo de la misma manera. Por eso dice aquí, haya alimento en mi casa, haya recursos para que se pueda sustentar. ¿Qué estaba pasando? Que los sacerdotes estaban yendo a trabajar, porque ellos tenían familia, tenían que darle de comer a sus hijos, tenían que comer ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Abandonaron la obra para poder sostener a su casa. Ahora, ¿a quién reprendió Dios? ¿A los sacerdotes y les dijo, ¿qué no tienen fe que yo voy a proveer? ¿O reprendió a los diezmadores? Fíjense lo que dice. Y ponedme a prueba ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré, fíjense bien, la bendición de darle a Dios, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros, dice, bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? ¿Quién es el devorador? No es el diablo el devorador. El devorador era una langosta que se comía las cosechas y los cultivos, ¿verdad? Quiere decir que lo que tenían ellos se echaba a perder, pues, porque había una plaga de langostas. Pero Dios está diciendo que si en su casa se suple para las necesidades de parte de los creyentes, primero Dios promete bendecir lo tuyo y proteger lo que tienes. Amén. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, si tienes un negocio, este va a prosperar. Si eres obrero, Dios te va a dar salud para que tengas muchas más fuerzas para poder trabajar. ¿Sí? Por eso dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. No hay nada peor que tener y luego perderlo. ¿Sí? O ver a tus hijos que se pierden por el mismo dinero que tú ganaste. O tienes para comer mucho, pero pues eres diabético y nomás puedes comprar pura lechuga. No hay mayor bendición que Dios te dé salud y que te prospere y que mira, te puedas agarrar un lonche, una torta, no sé, algo delicioso, un ribeye, dice la hermana, con salud. Pero sin salud, ¿qué se disfruta? Cuando estábamos en Diales, ¿qué se disfrutaba, hermana? Nada, pura lechuga amarga. Pero qué bendición es poder comer. Bueno, toda esa bendición viene cuando se le da a Dios lo que es. Él protege lo tuyo, tus finanzas y tu salud. ¿Estamos bien? El diezmo puede verse de dos maneras, como el tipo antitipo. El diezmo como la sombra de una realidad que es el darle a Dios. O como John MacArthur lo explica, es una dádiva generosa. Y él explica que el 10% fue quitado no para que el creyente dé menos, es para que el creyente esté libre de dar más. Para eso fue quitado. ¿Sí? El 10% es lo mínimo que Dios espera bajo la gracia. Pero ahora hay videos en YouTube donde el diezmo no es bíblico y no es diezmo. Y generalmente la gente que lo habla son personas que ni se congregan y ni siquiera dirigen una iglesia. Es bien fácil hacer un video así. Pero la mayoría no son pastores. Proverbios dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? Pero vienen a pobreza. O sea, retener lo que es de Dios es una manera de no prosperar. ¿Sí? Ahora, el que no suple para la casa de Dios, ni para su casa tampoco, por sentido común, hermanos, ni su casa se va a sostener, ni la casa de Dios tampoco se va a sostener. Esto es sentido común. Y termino con Eclesiastés 7:11. La Nueva Traducción Viviente dice, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. ¿Cuántos saben que el dinero se necesita? ¿Sí? Para muchas cosas. Por ejemplo, queremos llevar un mensaje radial. Tenemos mucho conocimiento, mucha palabra, pero ¿qué nos falta? Dinero. Usted puede llegar a tener buena información, buena teología, tocar la puerta. Sí, pero son $500. Oiga, pero tengo... No, sí, pero son $500. Por eso dice, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. Claro que la sabiduría es mejor porque nos puede salvar la vida. Pero el dinero se necesita para que las puertas se puedan abrir en muchos asuntos. Simplemente para estar aquí sentados, a gusto, sin frío, ¿qué se necesita? Dinero para pagar la renta.
Eso es lógico. ¿De acuerdo? Resumimos. ¿Quieres ser próspero? Número 1, temor a Dios. Número 2, trabajar. Número 3, ahorrar. Y número 4, dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Y Dios protege todo eso. Amén. Vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos.